Entiendo que, bueno, pues si estamos aquí es porque o estamos en la menopausia, que no sé si sabéis un poco la etimología de la palabra, pero bueno, meno viene de mes y pausia, pues de pausa, ¿no? Es como pues ese ciclo, ¿no? Que tenemos todos los meses, pues llega el momento en el que se para. Digamos que la etapa inicial en la que empiezan los síntomas o tenemos algún retraso es lo que llamamos el climaterio, pero cuando ya se instaura, que se habla incluso de 5 años de instauración sin regla, ya hablamos de menopausia. Es una etapa de cambios, es una etapa diferente en la que también es conveniente pues, que nosotros podamos realizar algunos cambios para llevar esta etapa de la mejor manera posible, porque no es el fin, como muchas veces parece, que llegamos a esta etapa y ya se ha acabado nuestra vida como mujer o nuestra vida útil en la sociedad, sino todo lo contrario. De hecho, esto es algo muy obvio. Os pongo un poquito en el contexto bueno, pues de evolución, y es que nosotras, las mujeres pues de humanas, en este caso, cuando tenemos el periodo de la menopausia, fíjate que prácticamente nos aborda casi media vida. O sea, igual tenemos la menopausia a los 50, pero podemos vivir hasta los 90 o más, ¿sí? Y eso no sucede en todos los animales, eso sucede principalmente en los humanos, porque siempre, como ahora se ve muy a menudo, ¿no? Todavía hay una labor que se entiende que los abuelos tienen que hacer, ¿no? Que es el cuidado de la familia. Antes se llevaba haciendo, ahora es como mucho más obvio, ¿no? Que pues ahora las mujeres trabajamos y tiramos de los abuelos para que cuiden a los nietos, pero antes también sucedía de esta manera y la mujer tenía que estar pues recolectando, tenía que estar cocinando y dejaba el cuidado de las personas más mayores a sus hijos. Esto es algo que pasaba antes y también pasa ahora. Por eso no tenemos que vivir esta etapa como el final, sino simplemente como una etapa diferente en la cual vamos a introducir algunos cambios que para ello Laura nos va a ayudar para llevarlo, como decía, lo mejor posible. Me presento, mi nombre es Alba Cantero, soy enfermera y fisioterapeuta experta en salud integral de la mujer y os quiero simplemente poner en contexto los síntomas que muchas de vosotras ya, alguno quizá hayáis padecido o manifestado. No es necesario que se manifiesten todos, a veces se manifiesta uno, otras veces no se manifiesta ninguno, otras veces se manifiestan todos a la vez o solo uno o dos que se van retroalimentando entre ellos. El primero son los sofocos y las migrañas, que son como los más clásicos, ¿no? Estos se deben a una disminución de las hormonas segregadas principalmente por el ovario, pero también segregadas por un área que tenemos en nuestro cerebro. Y lo que sucede es que se genera más vasodilatación y eso hace que nos sofoquemos o que tengamos pues, esas migrañas por vasodilatación. Esto además te pilla en el momento peor, o sea, en ocasiones te va a pillar voy a admitir a Susana que viene ahora mismo, vale. En ocasiones te viene cuando estás invitada a una reunión y es imposible de ocultar. Empiezas a sudar, te pones roja, encima la gente parece que lo nota, te pones más nerviosa y los sofocos aumentan. Otro síntoma muy típico es el insomnio. Mucha gente lo que sucede es que empieza a dormir peor. Esto es por una falta de segregación de melatonina, es una sustancia que con la edad también se genera menos y la habéis visto en muchos anuncios ahora que anuncian melatonina en todo tipo de formatos, en gominolas, en pastillas, en infusiones y muchas veces se retroalimenta con los sofocos y las migrañas porque mientras los sofocos por la noche duermo peor y al final voy arrastrando ese cansancio, ¿no? Cambios de humor, pues un poco lo mismo. Esto lo que llaman a veces cuando es muy grave es una disforia, ¿no? Es unos cambios de humor que suceden pues en el momento más inesperado. Suelen suceder por la disminución de las hormonas, cierto. No quiere decir que no estén de alguna manera justificados. Todos tenemos motivos para que tener cambios de humor o que estemos más enfadados ese día, que me ha pasado algo y me lo tomo un poco peor, pero lo que sí podemos cambiar quizá es la forma de manifestarlo o en lo que más lo vamos a notar que yo quizá no me siento identificada con la persona que era, yo era una persona más tranquila, era una persona que me tomaba mejor las cosas y ahora últimamente me enfado mucho más, reacciono mucho más y esto es cosa de las hormonas, que además aumenta si estoy pasando por un periodo de insomnio o si estoy con más sofocos o más migrañas, evidentemente todo eso va a perjudicar esos cambios de humor. Nuevamente,
Esto es por las hormonas, porque esas hormonas se segregan cerca de una parte del cerebro donde nos va a, digamos, determinar un poco también, no del todo, pero sí parte de él, nuestro carácter y nuestra forma de tomarnos las cosas. Muy típico, por ejemplo, que lo sufriremos también, o lo habremos sufrido, pues esos días previos de la regla. Muchas personas, no todas, en esos días típicos de antes de que me venga la regla, pues tienen esos cambios de humor. Esto viene a ser algo parecido. También algo parecido a lo que la gente padece cuando acaba de ser mamá. Esos cambios hormonales le hacen a veces entrar en procesos de depresión postparto, que ahora se habla mucho de ello, pero antes no se hablaba nada. Y simplemente se culpabilizaba a la mujer de que se sentía mala madre o porque estaba deprimida. Y eso se debe prácticamente a las hormonas. Por suerte, seguro que Laura tiene algún consejo para darnos. Algo de lo que prácticamente no se habla tampoco es el síndrome genitourinario. No se habla porque parece normal llegar a la menopausia y pues que no me apetezca tener relaciones con mi pareja o que tenga mayor sequedad, picor, pero esto me puede conducir a tener episodios de incontinencia urinaria, prolapso, que es como el descenso de los órganos pélvicos, como puede ser el útero o la uretra, y tener cierta sintomatología que es muy incómoda más allá de las relaciones sexuales incluso. Todo esto es tratable y se puede ayudar, pero siempre y cuando la persona consulte y no se tomen todo este círculo que estoy presentando como una manera normal y natural, sino que podemos hacer algo al respecto. También tenemos más riesgo cardiovascular por el simple hecho de que los estrógenos son protectores cardíacos y cuando pues disminuyen en esta etapa, en este ciclo de la vida, pues estamos más desprotegidas. De hecho, se ha visto que hay más infartos en mujeres a partir de los 50. Digamos que por debajo de los 50, infartos proporcionalmente hablando entre hombres y mujeres, los hombres están muy por encima, pero cuando superamos las mujeres la barrera de los 50, digamos que se equipara, ¿sí? Y por último, y por lo que la mayoría de vosotras estáis hoy aquí, es el aumento de peso. Llega un momento en que prácticamente no nos reconocemos ante el espejo muchas veces porque no es que hayamos aumentado de peso, sino que nuestra estructura corporal parece haber cambiado. Nuevamente, pues esas hormonas, los estrógenos, que son los que nos hacían un poco tener esa forma de guitarra, ¿no? Esa cintura marcada y esa cadera un poco más ancha, van desapareciendo y con ello también nuestra forma del cuerpo, ¿no? Y nuestra distribución de la grasa corporal. Aquí sí que Laura nos va a dar las claves. Simplemente unos consejos para estos signos y síntomas que hemos descrito. Sí que estamos hablando de los sofocos. Vamos a ver si quiere la diapo. Consejos básicos. Si estáis sufriendo sofocos, vamos a intentar vestir prendas, varias prendas, porque a veces pues, esos episodios de sudoración nos pilla desprevenidas, tenemos muchas cosas que hacer, hemos sudado la camiseta y nos sentimos más incómodas. Si llevamos una camiseta o algo que cambiarnos, pues será siempre mejor. Tener una temperatura ambiente baja, no poner la calefacción a tope, porque si no, cuando tendréis el sofoco, hasta que baja la temperatura de la habitación, pues va a ser mucho más difícil. Evitar bebidas calientes, vamos a optar más por bebidas templadas, no el café ese del infierno que a veces a todas nos gusta tomar, o incluso ponernos toallitas húmedas en el cuello. Y no fumar. No fumar es un consejo clásico y típico que va a aparecer, o por lo menos súper recomendable para cualquier signo, síntoma, idea de vida, proyecto de salud, todo, ¿sí? Fumar nunca va a ser una buena idea. Cambios de humor. Para ello, ¿qué nos va a ayudar? Hacer ejercicio físico intenso. Todo eso es una descarga de serotonina tremenda que nos va a ayudar un montón a regular nuestras hormonas de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, todas esas hormonas que nos faltan, que también sean esa serotonina y esas hormonas de la felicidad que siempre estamos hablando, se pueden segregar también o podemos hacer algo nosotros por provocar su segregación, como puede ser hacer ejercicio intenso. Igual pasa escuchando música que se segrega también dopamina, una hormona del amor, hacer actividad recreativa, un hobby, algo en lo cual nos encontremos entretenidos y que sea algo que nos apasione, si a ser posible. Y cuando digo acudir a una terapia física también hablo de un masaje, algo de cuidarnos a nosotras mismas. Todo eso hace que se segreguen hormonas que va a hacer que nos encontremos mejor con nosotros mismos y por lo tanto tengamos menos cambios de humor o regulamos mejor nuestras reacciones ante los problemas del día a día. Insomnio. El insomnio lo que podemos hacer nuevamente, hacer ejercicio,
es maravilloso para el insomnio. También algunas otras actividades como pueden ser yoga o meditación nos pueden ayudar a conciliar el sueño. No fumar, como decía, no fumar y hacer ejercicio son las estrellas de los consejos para esto y para todo realmente. Manejar el estrés con las herramientas que cada uno tenga. A veces necesitamos herramientas externas como puede ser un psicólogo, o a veces tenemos algo que nos hace a nosotros manejar el estrés de una mejor forma porque ya nos vamos conociendo. Adelante, utilízalo. O simplemente no intentar cargarnos de tareas y tareas y tareas y tareas para acabar, como ya veníamos viendo cuando hemos programado la agenda del día, que íbamos a acabar súper estresados. Higiene del sueño, ¿sí? La higiene del sueño no es más que nuestro cuerpo, la hormona de la que hablábamos cuando hemos iniciado con el insomnio, que es la melatonina, pues nuestro cuerpo segrega esa hormona dependiendo del ciclo de luz del día, dependiendo si es de día o si es de noche. Y cuando es de noche empieza a segregar esa hormona. Esa hormona no se segregará si yo tengo luces externas encendidas a las 12 de la noche, o se segregará de menor medida. Digamos que confundimos al cuerpo. Eso es un poco la higiene del sueño. También, por supuesto, no tener aparatos electrónicos, no dormirse mirando el móvil, todo este tipo de cosas que ya muchos hemos oído. ¿Qué y cuándo comer? Para el insomnio, maravilloso. Esto Laura también nos ayudará, porque no solo es el qué, sino el cómo, sino también el cuándo, por supuesto. Y para el síndrome genitourinario, por supuesto, ejercicios de suelo pélvico y fisioterapia. Esto es algo que nosotros trabajamos en nuestra consulta día a día, este tipo de síndromes, y nos llegan muy tarde por el mismo hecho que comentábamos antes, que es porque se considera normal todo lo que sucede. Y todo lo que sucede entra dentro de una normalidad, es decir, es normal que pase, pero no es normal que nos conformemos con eso. Esto es igual que es normal que una persona a partir de cierta edad tenga hipertensión, pero no la dejamos con la hipertensión ahí hasta el fin del mundo. Es decir, le damos unas pastillas para controlar su hipertensión y que mejore su vida, ¿no? Pues esto es igual. Existen ciertas cosas que podemos recomendarle para que su situación del síndrome genitourinario pues mejore, ¿no? Cuando he dicho pastillas para la hipertensión, también recomendamos ejercicio y no fumar. Estas son recomendaciones, como he dicho, válidas para todo. Uso de lubricantes ricos en ácido hialurónico y probióticos. También es bueno para este síndrome. Y medidas de higiene y nutrición adecuada. De nutrición nos comentaba Laura. Y de higiene tenemos que recordar que no podemos tratar tampoco esta zona como si fuera algo sucio que tenemos que lavar cada 2 por 3, ¿sí? Es una zona más de nuestro cuerpo que no necesita una higiene extra para nada, a no ser que sean casos puntuales. En cuanto al riesgo cardiovascular, volvemos, como he dicho antes, lo mismo que para el ejemplo de la hipertensión, debemos hacer ejercicio físico, no fumar, controlar el estrés y la alimentación saludable. ¿Ves, Laura? Todo me lleva a ti, todo me lleva a ti. Ahí estás. Y en cuanto al peso, que hemos dicho el aumento de peso y los huesos. Aquí he añadido los huesos porque ya sabéis también que lo que sucede cuando entramos en esta fase también es una pérdida de la masa ósea, ¿vale? Esta pérdida de la masa ósea también se ve relacionada con una alteración, o se va relacionada más que nada con un círculo vicioso, que es que cojo peso, pierdo densidad ósea. Como pierdo densidad ósea, tengo también miedo a veces a hacer ejercicio. Como aumento peso, además, no me siento cómoda haciendo ejercicio. Por lo tanto, pierdo más densidad ósea. Encima me duele la espalda, porque claro, como no me muevo, me duele más la espalda. Encima cojo más peso porque no hago nada y encima he dejado de trabajar porque me he jubilado, por ejemplo. Y estamos en un círculo infinito, vicioso, eterno, ¿vale? Y para ello no hay cosa mejor que iniciar el círculo intentando hacer ejercicio que incluya trabajo de fuerza. Porque según van pasando los años, hay algo que esto es igual para hombres y mujeres, va perdiendo nuestra masa muscular. Y nuestra masa muscular es una reserva metabólica súper buena y es una protección hacia nuestros huesos inigualable. Por lo tanto, ejercicio de fuerza con algo de peso y un plan personalizado de alimentación, que es del cual Laura nos puede hablar. Sin más dilación, quería hacer esta parte muy rápida porque no quería robarle mucho tiempo a Laura. Os la presento. Ella es graduada en nutrición, es en nutrición y dietética, máster en nutrición deportiva y entrenamiento, y está aquí para aconsejarnos, para darnos los consejos adecuados en base a la nutrición y a todo lo que ella sabe, que espero que lo comparta con vosotras. Y poco más.
Cualquier duda al final o en medio, pues adelante, ¿vale? Em, me silencio para no Vale, molestarte, Laura. perfecto. Pues nada, muchas gracias, Alba. Voy yo. ¿Tienes, me parece, que dejar de compartir tú o puedo compartir yo Sí, ya? espera, te dejo de compartir y así, listo. Vale, venga, a ver si me deja. Fenomenal. Bueno, pues nada, creo que se está cargando mi pantalla. ¿Puede ser? Sí, ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí, venga, fenomenal. Pues nada, bueno, buenas tardes a todas. Pues me ha presentado Alba muy bien, aunque la gran mayoría de los integrantes hoy me conocéis fenomenal. Así que igualmente, para las que estáis aquí que no me conocéis, me presento un poquito. Bueno, como ha dicho Alba, yo soy especialista en nutrición deportiva, pero también en nutrición digestiva, ¿vale? Estoy colegiada en Madrid, ahí tenéis mi número de colegiado y bueno, en redes sociales me encontráis como con un par de aguacates, ¿vale? Que ahí subo cositas y recetas de interés. Entonces, nada, chicas, hoy, bueno, primero de todo, feliz día a todas, que hoy es un día importante. Deciros que, bueno, vamos a hablar de la menopausia y en primer lugar sí que quería comentaros, aunque espero no repetirme mucho con las cosas que he ido diciendo Alba, sí que quería comentaros que hablamos de la menopausia como si fuera una patología a veces, ¿no? Hablamos de ella como si fuera una preocupación bastante grande, pero bueno, no es una patología, sí que es un cambio, ¿vale? Lo que es al fin y al cabo la menopausia es el cese de la menstruación durante un periodo mínimo de 12 meses, obviamente sin una causa patológica, y lo que está sucediendo ahí es que la actividad folicular ovárica deja de funcionar. Hay que tener en cuenta que la edad media en España de diagnóstico de esa menopausia es a los 51 años, pero bueno, pues puede haber menopausias más precoces, menopausias más tardías. Sí que es verdad que por la esperanza de vida que tenemos actualmente, que es un poco lo que comentaba Alba, vamos a pasarnos básicamente un tercio de nuestra vida con estos cambios que se producen a nivel fisiológico. Entonces, llegados a este punto, ya no es que nos interese solamente vivir, sino que lo que queremos es vivir bien. Entonces, la recomendación siempre va a ser llegar bien preparadas a este momento, no poner el foco cuando ya está presente, ¿vale? Entonces, aquí aprovecho para deciros que la menopausia siempre está precedida por una perimenopausia, ¿no? Esa perimenopausia de lo que se trata incluso puede ser los 4 años anteriores, donde ya empieza a haber cambios un poco a nivel endocrino, ya hay irregularidades en los ciclos, ¿no? Entonces, cuando ya han pasado esos 12 meses en los que no tenemos la regla, es cuando hablamos de esa menopausia, ¿no? Entonces, es cuando sucede la caída de estrógenos más grande de todas y ya empiezan todos los cambios más fuertes. ¿Vale? ¿Qué consecuencias produce esto? Bueno, pues el gran quebradero de cabeza, ¿no? Nuestros cambios en la composición corporal, en cuanto a la distribución de la grasa corporal, que aumenta más a nivel abdominal, ¿no? Lo típico que escuchamos siempre de yo no he tenido tripa nunca, nunca, y de repente me ha salido un triponcio, ¿no? O, pues, por ejemplo, se puede producir esa osteopenia, esa pérdida de masa ósea, ¿vale? O la sarcopenia, que sería la pérdida de masa muscular. Pero bueno, pues también tenemos otras cosas importantes que serían los sofocos, que también vienen muy ligados a estos trastornos del sueño, ¿vale? Los cambios que se producen en el estado emocional y, por último, la sequedad vaginal y disminución del líbido. Por suerte, Alba nos ha hablado un poquito de estos últimos, ¿vale? Yo me voy a centrar principalmente en los cambios en la composición corporal y en los sofocos, sobre todo pues porque en tiempo se nos iba a ir demasiado, pero también porque es a nivel nutricional en lo que podemos aplicar más cantidad de cosas, ¿vale? Entonces, sin más dilación, empezamos un poco por los cambios que se producen en la composición corporal. Es verdad que con el envejecimiento siempre se producen cambios, ¿vale? Tanto a nivel hueso como en la grasa como el músculo. Pero lo que sucede en la perimenopausia, ¿no? En esos 4 años que hemos dicho anteriores que ya empezamos a notar cositas, es que los cambios son más bruscos todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir, prestar atención antes de que sucedan. Entonces, igual que ha dicho Alba,
Normalmente, la distribución de la grasa a lo largo de la primera etapa de nuestra vida siempre es más en la cadera, ¿no? Esto es gracias a los estrógenos que lo que hacen es que acumulemos toda esa grasa a ese nivel. ¿Qué sucede? Que con la caída de esos estrógenos, la acumulación empieza a ser más a nivel abdominal. Ahí es cuando empiezo a notar que tengo más grasa en todo ese perímetro, ¿vale? Entonces, esto conlleva un riesgo bastante elevado a desarrollar pues, patologías como colesterol alto, hipertensión, ¿no? Por el aumento que se produce en la grasa visceral alrededor de esas vísceras, ¿vale? Por tanto, todo eso, todo ese aumento de grasa abdominal, el aumento del colesterol y el aumento de esa hipertensión, lo que produce es un mayor riesgo cardiovascular, ¿vale? Por si fuera poco, también lo que se produce es que en esta etapa la leptina, que es la hormona que está encargada de nuestra saciedad, ¿no? Es la hormona encargada de decirle al cerebro, que ya estoy saciada, vamos a parar de comer. ¿Qué sucede? Que empieza a funcionar un poquito peor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es crear una resistencia a esta hormona y tenemos alterada la percepción de cuánto estamos pudiendo llegar a comer. Entonces, aquí siempre es muy recomendable ser consciente de esto, trabajar nuestros niveles de saciedad y cambiar nuestro patrón alimentario, que hoy es lo que un poco quiero transmitiros y que veáis qué cosas son importantes, ¿vale? Sí que deciros una cosa que desde mi punto de vista en consulta es bastante importante, que tengamos mucho cuidado con pasar hambre, ¿vale? Porque cuando decimos que la hormona de la saciedad está alterada y ya entramos en catarsis y pensamos, ay, pues es que lo que tengo que hacer es cerrar el pico y dejar de comer. No, o sea, mucho cuidado con pasar hambre, porque si nosotros damos el mensaje a nuestro cuerpo de que le tenemos que dejar en ayunas, que está en peligro, la hormona, el cortisol, ¿vale? Que es la hormona del estrés, aumenta un montón. Entonces aumenta esta hormona del estrés y dice, muy bien, ¿tú me dejas en ayunas? Pues tranquila, que el próximo trocito de lechuga que tú metas, yo le voy a sacar hasta la última caloría, ¿vale? Para obtener energía. Es decir, se crean adaptaciones a nivel intestinal para absorber mejor la cantidad de energía de cada uno de los alimentos. Además de todo eso, el que yo esté ayunando, esté dejando a mi cuerpo sin energía suficiente, el cuerpo lo que dice muy bien, ¿vale? Pues yo me voy a quedar en reposo, te va a apetecer muchísimo menos hacer cualquier entrenamiento, no vas a ir a pilates, no me voy a mover del sofá. Entonces, al final acabamos por no perder ni un solo gramo y encima estamos pasando hambre. Entonces, también teniendo en cuenta que en esta etapa de nuestra vida, pues ya no hemos venido a este mundo a sufrir, no vamos a pasar hambre, ¿vale? Lo que sí vamos a tener que cambiar es el patrón alimentario, ¿vale? Luego veremos exactamente qué es lo que hace. Entonces, además de la distribución de la grasa, un poco como también ha dicho Alba, los estrógenos ejercen esa función protectora en la masa ósea, ¿no? En el hueso. Entonces, la caída de estos estrógenos en ese momento lo que da lugar es a mayor descalcificación. Y es que desde la menopausia, la pérdida de masa ósea cada año es de un 1 a un 2%, lo cual es una barbaridad, ¿vale? Entonces, sí hay que tener en cuenta también que por cada década, desde que cumplimos los 20, vamos a estar perdiendo un 1% de masa muscular, ¿vale? Por lo que, bueno, pues aparte de la pérdida de masa ósea que yo estoy teniendo en esta etapa, si tengo pérdida de masa muscular, el esqueleto no está bien sujeto. Entonces, es otro factor que hace que haya un riesgo de fractura elevado, ¿vale? Entonces, la pérdida de masa muscular está muy acelerada ya desde la perimenopausia, ¿vale? No cuando ya estoy en menopausia, sino desde antes, desde esos incluso 4 años anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, chicas, yo no quiero amargaros el rato, ¿vale? Porque parece que es todo como súper negativo y no es así, ¿vale? Pero es muy importante comprender los cambios que ocurren en nuestro cuerpo durante esta perimenopausia, ¿vale? Y durante la posmenopausia. ¿Para qué? Para que dejemos de preocuparnos por todo esto y empecemos a ocuparnos, ¿vale? Y le demos, pues, ese espacio en nuestra vida a lo que es nuestro autocuidado, ¿vale? Porque el cuerpo al final va a tener que acostumbrarse a vivir con esa menor carga hormonal y encima durante mucho tiempo, ¿vale? Algo que ha sucedido y que está sucediendo
ahora un poquito con mayor frecuencia, es que la menopausia coincide con hijos pequeños, ¿vale? O hijos adolescentes. Hijos que nos requieren de mucha energía, estamos más cansadas y esta falta de energía además hace que nos queden muy pocas ganas de cuidarnos a nosotras, ¿vale? Esto es lo que implica pues que la edad de tener hijos se haya alargado un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, si nosotras, primero de todo, queremos ser autónomas, queremos no depender de nadie en un futuro, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicio, ¿vale? La edad de comienzo es súper importante porque va a prevenir esa pérdida de la mineralización ósea. ¿Qué pasa? Que la inactividad física va a inhibir la captación de calcio en el hueso, ¿vale? Pero en vez de irnos siempre al ejercicio aeróbico, que no está mal, correr, hacer zumba o hacer pilates, es súper necesario combinar ejercicio de fuerza, ¿vale? Incluso también, que Alba os puede hablar mucho de esto, pues quizás con equilibrio o con propiocepción para trabajar el evitar caídas, ¿vale? Que sucedan esas fracturas, ¿vale? O trabajar articulaciones como el tobillo, ¿vale? Es bastante importante. Claro, os digo esto porque pues no sé, me parece como que nosotras vamos siempre directas al cardio. Es el hombre con la musculación y la mujer con el cardio. No, por favor, o sea, la mujer tiene que entrenar y entrenar fuerza. Y si no sabe entrenar fuerza, debe de ponerse en manos de profesionales que puedan ayudarnos, porque a veces vamos como pollo sin cabeza al gimnasio sin tener ni idea de hacer la base y no sabemos hacer esa técnica bien y acabamos lesionándonos peor. Entonces, pues bueno, yo siempre os animo a apoyaros en profesionales del ejercicio que para algo han estudiado, ¿vale? Entonces, estos ejercicios de fuerza, ¿qué van a hacer? Promover la ganancia de masa muscular y evitar la sarcopenia de la que hablábamos antes, ¿vale? Es decir, la pérdida de ese músculo, ¿vale? En más cosas, un poco también que ha dicho Alba, yo sé que parece de cajón no consumir alcohol ni tabaco, ¿vale? Otras cosas también como los corticoides, es algo que también, pues si podemos evitar, intentaremos hacerlo en la medida de lo posible, ¿vale? Porque estas tres cositas aumentan mucho, mucho el riesgo de osteoporosis y también el riesgo cardiovascular, ¿vale? Por otro lado, antes de pasar a lo meramente nutricional, temas sofocos. El sofoco es una sensación repentina y subjetiva de calor, ¿vale? Está asociada a esa vasodilatación que se produce a nivel cutáneo y hay una sudoración excesiva. Entonces, después, justo después, se produce el descenso de la temperatura corporal y ahí también se produce esa aceleración de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, parece, ¿vale? Porque no se sabe tampoco muy bien, hay como varias teorías, pero parece que la más aceptada es que estos episodios de sofoco se deben a una menor respuesta del hipotálamo a esos cambios de temperatura, ¿vale? Como consecuencia de la disminución de los estrógenos. Como os dais cuenta, o sea, el perder los estrógenos es que nos revoluciona muchísimo. Entonces, bueno, os puedo decir, cosas que os puedo decir de estos sofocos. Intentamos, obviamente, evitar alcohol y tabaco, pero una de las cosas más importantes que se ha visto es que los sofocos empeoran en las épocas de mucho estrés. Y obviamente el no tener estrés o el yo deciros tenéis que tener buena gestión emocional no hace nada. Es decir, yo por más que ahora os diga no te estreses, pues es muy difícil, ¿no? Pues todos tenemos que trabajar, tenemos cosas encima que nos hacen estar estresados. Entonces, en este aspecto también os digo lo mismo. Pues tenemos profesionales maravillosos que nos hacen entender un poco sobre nosotras mismas, saber cómo gestionar mejor a pesar de todo ese estrés que tenemos encima. O sea que no dejéis de pedir ayuda siempre que lo necesitéis, ¿vale? Que no hace falta tampoco estar muy mal para pedir ayuda, ¿vale? Siempre mejor prevenir que curar, ¿vale? Y ahora sí, vamos a todo lo nutricional. Bueno, ¿qué pasa con las recomendaciones dietéticas? Es decir, ¿cómo puedo yo mejorar mi calidad de vida mediante la alimentación, ¿vale? Bueno, claro, ya sale la nutricionista a meter la verdura, ¿no? Que no me gusta nada, que es que me aburre, que es horrorosa. Bueno, a ver, os cuento del tema verdura. La verdura hay que consumirla, o sea, no hay otra, hay que consumirla tanto en comida como en cena. Pero no debemos de cometer el error de cortar cantidades aquí. Es decir, eso que hemos hablado antes de tengo que cerrar el pico, dejar de comer,
primero, no. Segundo, menos de la verdura, ¿vale? Porque la verdura al final lo que hace es mejorar el estrés oxidativo que se está produciendo, ¿vale? El estrés oxidativo que se produce en esta etapa es muchísimo mayor que en cualquier otra etapa, ¿vale? La única manera que tengo yo de luchar contra ese estrés oxidativo es meter suficiente cantidad de antioxidantes. Y lo único que tiene suficiente cantidad de antioxidantes es la verdura, ¿vale? También la fruta. Pero principalmente vamos a hablar de la verdura. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Siempre, siempre vamos a meter un primer plato de verdura, tanto en la comida como en la cena. Y ahora seguramente os surjan cualquier pregunta del estilo de, ¿pero cuál es? ¿Y tengo que quitarme la calabaza? ¿Y la zanahoria a lo mejor no? No, o sea, verdura es verdura. Puedo meter cualquiera. Puede ser en ensalada, puede ser en crema, puede ser la calabaza. Puedo meter verdura en cocido, judías verdes, brócoli, todo, ¿vale? Mientras que a mí encuentre una que me guste, varias, cuanta más variedad mejor, pues fenomenal, ¿vale? Y el segundo consejo que os quiero dar con la verdura es que mejor todo aquello que yo tenga que masticar. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que yo no mastico no me sacia tanto. Es decir, yo si tengo que elegir entre tomarme una crema de verduras o una ensalada, voy a intentar priorizar en esta etapa siempre la ensalada. ¿Por qué? Porque al final hemos dicho que la leptina, esa hormona de la saciedad, está un poquito tocada en este momento. Entonces, ya que la hormona de la saciedad no nos está acompañando, siempre mejor ayudar desde fuera con lo que podamos. En este caso, la verdura en crudo o en cocido, pero que no esté triturado, que yo la tengo que masticar, nos viene un poquito mejor, ¿vale? Pero ya os digo, la verdura cuanta más, mejor, ¿vale? Este es el primero de los consejos importantes que tengo para daros. En segundo lugar, y también muy, muy importante, la proteína, ¿vale? La proteína es importantísima en todas las etapas de la vida, importantísima. Ahora, cuando hablamos de proteínas, tenemos que tener en cuenta que aquí entran pescados, entran huevos, entran legumbres y carnes, ¿vale? A lo que debemos de dar prioridad no es al filete, a la carne, que parece que no existe otra cosa como el filete de ternera, el filete de pollo, ¿vale? No. Antes que dar prioridad a eso, tenemos que dar prioridad a la legumbre, ¿vale? Que esta misma, además, se ha relacionado con menor aparición de sofocos. Entonces, por favor, hay algo a potenciar en esta etapa y es la legumbre, que además siempre se ha hablado de la legumbre como que no, que la legumbre no, que engorda mucho. No, o sea, a ver, si yo hago unas legumbres acompañada de tocino, de chorizo y de, pues sí, obviamente eso tampoco es que no venga demasiado bien, pero bueno, unas lentejas con verduras, el meter unos garbanzos con espinacas, ahora que viene la Semana Santa, el potaje, o sea, todas estas legumbres son muy, muy recomendables, ¿vale? Siempre en toda etapa de la vida, pero más ahora en la menopausia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la proteína, ¿por qué soy tan pesada con la proteína, no? La proteína juega dos papeles importantes. Por un lado, es el macronutriente más saciante que existe. Entonces, esa leptina que hemos dicho que se tiene que calmar, pues nos va a ayudar bastante la proteína a calmarla, ¿vale? Y por otro lado, es importante para mantener mi masa muscular. Nuestros músculos son, nuestras fibras musculares son cadenas de proteínas. Entonces, estas cadenas de proteínas, conforme yo me muevo a lo largo del día, yo ahora mismo os estoy contando esto y estoy moviendo mis brazos, ¿no? Ese movimiento lo que implica es degradación de esta propia masa muscular, ¿vale? Entonces, en la siguiente ingesta que yo haga, tengo que meter un poquito de proteína como para reponer las pérdidas de masa muscular que estoy teniendo, ¿vale? Y aquí quiero daros un detalle súper importante y es que no me preocupa el que consumáis proteínas en comidas y en cenas, ¿vale? Porque sí que es verdad que la mayoría de la población consumimos, ¿vale? En comidas y en cenas. Pero quiero haceros hincapié, primero, en el tema de la legumbre, ¿vale? Y segundo, se ve que las personas que consumen proteínas, no solo en comidas y en cenas, sino también en esas pequeñas ingestas, como son en desayunos, en medias mañanas y en meriendas,
tienen mejor calidad de masa muscular, ¿vale? Y además menor aparición de antojos, que además en esta época es como que me entra mucha ansiedad, no me soporto ni yo, no sé por qué tengo que ir y devorar la nevera, pues principalmente ahí en lo que hay que pensar es en la proteína, ¿vale? Dar suficiente cantidad en todas las ingestas, un poquito, ¿vale? Claro, con respecto a esto, yo quería ayudaros un poco porque hay veces que no tenemos idea, ¿no? Sabemos que en comidas y en cenas, pues carne, pescado, huevo, legumbre podemos meter, pero ¿y qué hago en el desayuno? ¿Qué proteína meto yo? Me voy a meter un filete de merluza a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué puedo meter ahí? Bueno, este es momento, yo diría, puedo mandároslo, ¿vale? A que me lo pidáis, pero podéis hacer pantallazo, podéis guardar una captura. Esto es importante, ¿vale? En el desayuno, pues os he dejado aquí unos cuantos ejemplos. Podemos meter quesitos frescos, estilo de Burgos, ¿vale? O ahora en el supermercado hay muchísima variedad de alimentos que nos aportan muchas proteínas, ¿vale? El queso fresco batido, por ejemplo, o los yogures, que ahora hay gama de proteicos, ¿vale? Podemos meter, por ejemplo, ricota o requesón, el conocido queso cottage, ¿vale? Podemos meter un poquito de atún, salmón ahumado. Tenemos también ahora, además, en el Mercadona, para las que os pille cerca, tenéis ahora las tortitas de legumbre, las típicas tortitas de arroz de toda la vida, que no nos aportan nada, pues las han cambiado por las de legumbre, ¿vale? Que ahí nos están aportando algo de proteína y nos sirve muy bien, ¿vale? Y las bebidas de soja o leche, que además vienen, me saldrá, fortificadas en calcio, pues en esta etapa nos vienen muy, muy bien, ¿vale? Si no, otra de las opciones que os pongo aquí abajo, que tampoco estamos muy acostumbradas a tomar, pero que es una fuente de proteína más, es la proteína en polvo, ¿vale? La proteína en polvo de suero de leche o proteína en polvo que también viene vegetal, que parece como que solo la pueden tomar los mazados del gimnasio y ya está. No, ¿vale? A nosotros también puede venirnos bien y puede ser una opción si nos cuesta mucho a media mañana tomarnos un quesito de Burgos, pues lo puedo meter en la bebida que esté tomando, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado tenemos aquí estas proteínas, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Que el hidrato de carbono, yo es que no sé por qué nos han metido tantísimo miedo con los hidratos de carbono cuando para nada, ¿vale? Hidratos de carbono, es decir, tenemos el pan, la pasta, la patata, cualquier cereal, arroz, quinoa, cuscús, bulgur, maíz, ¿vale? Todos estos cereales, todos estos hidratos de carbono los utilizamos el ser humano como combustible, ¿vale? De manera imprescindible durante el ejercicio. Cuanto más intenso es un ejercicio, más dependiente de estos hidratos de carbono es, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa en esta etapa? Bueno, en esta etapa de la menopausia, la capacidad de utilizar glucosa, es decir, esos hidratos de carbono, como principal fuente de energía está totalmente alterada, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer no es dejar de consumir hidratos de carbono, sino hacer un consumo estratégico, ¿vale? ¿Qué vamos a intentar consumir? Principalmente fuentes de hidratos de carbono que tienen fibra. Es decir, os dejo por aquí donde pone hidratos de carbono complejos, aquellas que tienen fibra. Pues tenemos las legumbres, tenemos frutas, tenemos cereales integrales, ¿vale? Y no hidratos de carbono simples, que serían su versión refinada. Pues en vez de tomarme la naranja entera, si lo estoy haciendo en zumo de naranja, eso no tiene nada de fibra, ¿vale? Entonces vamos a intentar los zumos, la pasta blanca, el arroz blanco, intentar evitarlas porque esto lo que genera son muchos picos de insulina. En vez de que todo se libere paulatinamente, así despacito, con esa fibra, pues se libera muy rápido. Eso al cuerpo no le gusta nada, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es intentar evitar este tipo de hidrato de carbonos, ¿vale? No evitar cualquiera, ¿vale? Ahora, yo sí que os puedo recomendar que en alguna ingesta durante el día intentemos seleccionar este tipo de fuentes ricas en fibra y eso durante la comida o en la cena, meter un poquito de hidrato de carbono, ¿vale? Siempre de este tipo, como hemos dicho, pues que aproximadamente miremos nuestro plato y un cuarto del plato se corresponda a este arroz o esta pasta integral o lo que a mí me apetece, ¿vale? Sobre todo aquellos días que vamos a entrenar, ¿vale? Esto os lo digo porque hay veces que esta recomendación de no ingieras hidratos de carbono si no haces ejercicio se nos va un poquito de las manos. Luego me encuentro mujeres que están haciendo mucho ejercicio durante el día
no están metiendo un solo gramo de hidrato de carbono en el cuerpo y aquí lo que sucede es el músculo se resiente bastante. Dice, no tengo sustrato de dónde sacar energía, entonces lo que hago es comerme a mí mismo. Empiezo a utilizar la masa muscular como fuente de energía. Entonces, si hacemos ejercicio, tenemos que meter hidrato de carbono. O bien en la comida o bien en la cena. En cualquiera de las dos, ¿vale? Pero idealmente tenemos que meterlo en ese cuarto del plato. Que no entreno, no hace falta que lo meta, pero si quiero meterlo, pues mientras sea un poquito, no todo lo que me ocupe el plato, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, un poco para recapitular antes de seguir. 3 consejos principales que hemos visto hasta ahora. Primero, verdura en suficiente cantidad, tanto en comida como en cena. ¿Qué es suficiente cantidad? Un primer plato. ¿De cuál? De la que yo quiera. En segundo lugar, la recomendación es meter proteína en todas las ingestas. No solamente en comidas y en cenas, un poquito en desayuno, un poquito en media mañana, un poquito en comida, un poquito en merienda y un poquito en cena, ¿vale? Y luego, por último, hidratos de carbono. No son imprescindibles, pero si voy a hacer ejercicio, sí debería de meterlo o bien en la comida o bien en la cena en un poquitín. Y mejor que lleven fibra, no que sean refinados, ¿vale? Frutas, verduras, legumbres, la patata, podemos meter cereales integrales, ¿vale? Entonces, yo creo que hasta aquí todo está yendo claro, ¿verdad? Fenomenal. Bueno, pues entonces, continuamos, chicas. Tema grasas, ¿vale? Las grasas, es decir, por ejemplo, tenemos aguacate, frutos secos, el aceite de oliva, ¿vale? Tenemos también proteínas que tienen muchas grasas de buena calidad, a pescados azules, tenemos el huevo. Bien, todas estas grasas de buena calidad, os pongo aquí arriba, que se relacionan con menor inflamación y menos riesgo cardiovascular, ¿vale? Además, la grasa tiene una función súper importante, que es transportar vitaminas. Eso quiere decir que tiene que estar presente todos los días, pero en una cantidad pequeña ya cumple su función, no tenemos que volvernos locos. Pues si en el desayuno he metido unas almendras, si a la hora de la comida he utilizado aceite de oliva y en la cena, en la ensalada, me pongo un poquito de aguacate, pues ya tengo cubierto absolutamente todo, ¿vale? O sea que con eso sería suficiente. Y por último, el agua, ¿vale? Un buen estado de hidratación siempre es necesario, pero si no somos muy amantes del agua, que hay veces como que se nos resiste un poco o nos cae pesada o no nos sienta del todo bien, lo que yo os invito es a haceros vosotras vuestras propias infusiones. Claro, aquí hay muchas veces que utilizamos bolero, utilizamos polvitos de estos que vienen del supermercado que llevan mucha cantidad de edulcorante. No os recomiendo mucho que los utilicéis porque por su papel en la microbiota intestinal pues lo daña bastante. Entonces, yo ahí lo que os animo es haceros aguas saborizadas, con lo que más os guste. Yo ahí os he puesto pues pepino o lima, o le echamos un chorrito de limón, o le ponemos hierbabuena. O, por ejemplo, ahora hace frío, ¿vale? Y quizás esto no nos apetece nada, pero podemos utilizar caldos vegetales o caldos de huesos bien desgrasados, ¿vale? Y bueno, también hay que recordar que la verdura y la fruta nos aportan mucho agua también. Entonces, haciendo esa recomendación que os doy de meter un primero de verdura en suficiente cantidad, pues ya tenemos mucho cubierto, ¿vale? Ya vamos bastante mejor, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de lo importantísimo, o sea, esta es la base de todo. Ahora, tenemos que hablar de los detalles también, ¿vale? Que hay muchas de estas cosas que nos interesan. Detalles, polifenoles y fitoestrógenos. Por un lado, hemos dicho que en la menopausia el estrés oxidativo aumenta un montón, ¿no? Nuestras células se resienten bastante. Entonces, los polifenoles, que aquí os los he dejado, que los contienen la soja, la mostaza, el té, las cerezas, ejercen un papel protector sobre esto, ¿vale? Y por otro lado, los fitoestrógenos, que son todos estos que os pongo aquí, lo que hacen es amortiguar esa caída de estrógenos que se produce naturalmente en nuestro cuerpo. Entonces, los estrógenos vegetales ayudan a disminuir esos síntomas e incluso se ha visto también que mejoran el sistema inmune, ¿vale? Entonces, yo a continuación os dejo alimentos que contienen sustancias fitoestrogénicas. Entre ellos veréis que os pongo aquí crucíferas. Con crucíferas me refiero a brócoli, coliflor, coles en general, ¿vale? También otros que no solemos utilizar demasiado, que serían el tofu. Os pongo la soja
entendida la soja como la legumbre propiamente dicha, pero podemos utilizar todos sus derivados. Pues tenemos yogures de soja ahora en el supermercado, tenemos los edamames, podemos utilizar el propio tofu, que es un derivado de la soja, ¿vale? Y seguro que alguien se está preguntando ahora mismo, ¿y si me tomo mejor la suplementación con isoflavonas de soja? Yo siempre os diré, depende del caso, ¿vale? Porque habría que evaluarlo bien, pero en general sí que os puedo decir que la biodisponibilidad de las isoflavonas es muchísimo mejor en los alimentos que en la propia suplementación. O sea, al final cuando nos comemos un alimento no nos comemos un nutriente en específico, nos comemos el alimento que está formado por muchos nutrientes distintos y eso ejerce sinergia entre ellos. Eso hace que todos se absorban mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si tenéis posibilidad y con estas recomendaciones, aumentar el consumo de estos alimentos antes de iros a la farmacia y compraros isoflavonas, ¿vale? Por otro lado, ¿qué cosas, qué detalles también son importantes? Vamos a hacer hincapié en el tema del calcio, ¿vale? Por la salud ósea, pero en esta etapa es necesario no solo llegar a nuestros requerimientos, ¿vale? Sino también tener en cuenta la exposición solar, porque sin la vitamina D no vamos a retener ese calcio en el hueso, ¿vale? Yo siempre os animo en cuanto a esto a haceros una analítica, controlar que el valor de vitamina D esté en rango. Y si no es así, suplementamos, ¿vale? Ahora, nunca suplementarse sin haber averiguado nada de esto, porque es una vitamina que se acumula, es liposoluble. Entonces, esa vitamina, si yo me la suplemento como a mí me da la gana, puede llegar a crear toxicidad, así que mucho cuidado, ¿vale? Los pescados azules, la yema del huevo y las setas shiitake, que son las setas que ahora las encontramos en todos los supermercados, que son las setas marroncitas, son muy ricas en vitamina D, pero ya os digo que es más interesante exponerse al sol. Incluso hay cierta parte de la población que por más que nos expongamos al sol, ni con esas, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre haceros analítica y controlaros que esté todo bien. Por otro lado, ¿qué pasa con el calcio? Hay que tener mucho cuidado con el uso continuado de la cafeína, ¿vale? Y de bebidas gaseosas o de refrescos. ¿Por qué? En cuanto a la cafeína, lo ideal sería que espaciásemos su consumo a otros momentos en los que no estemos consumiendo calcio. Por ejemplo, en vez de, si yo me he comido, hemos hablado de que las crucíferas tienen mucha cantidad de calcio, ¿no? Pues si yo me he comido unas coles de Bruselas y luego después de comer resulta que me tomo un café, pues está inhibiendo toda esa absorción de calcio que tienen esas coles de Bruselas. Entonces, vamos a intentar espaciarlo un ratito o vamos a intentar tomarme el café o el mate por la mañana, ¿vale? Intentamos pues eso, espaciarlo de ingestas que sí que tienen suficiente cantidad de calcio, ¿vale? ¿Y qué pasa con las bebidas carbonatadas, las gaseosas, los refrescos? Por el ácido carbónico y por el fósforo que contienen, lo mismo, dificultan mucho la absorción de calcio. Entonces, se ha visto que además, o sea, los estudios es súper curioso porque ven que las personas que hacen abuso de este tipo de refrescos sufren de osteoporosis, sobre todo a nivel lumbar, ¿vale? Entonces vamos a intentar evitar productos que contienen aditivos de fósforo, pues entre ellos las Coca-Colas, el Monster, el Red Bull, las cervezas, ¿vale? Aunque también hay muchos productos que utilizan como aditivo los E300 y 400, ¿vale? Que son de fósforo, que serían los fiambres, los productos instantáneos, ¿no? Productos para consumir directamente. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? Ahora, debemos, eso sí, debemos aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio. Cuando yo digo esto, es que seguramente os venga a la cabeza ya directamente los lácteos. Lo único que pensamos cuando pensamos en el calcio es que es los lácteos. Por favor, no. Además es que la industria láctea se ha encargado de esto, es todo marketing. No es que los lácteos no sean una buena fuente de calcio, lo son, pero no son la única, ¿vale? Entonces, aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio, pues tenemos, aparte de esos lácteos, las almendras, que aquí os voy a dar un tip muy curioso, que es que las almendras que vienen tostadas, no al natural, ¿vale? Las tostadas, sin sal, eso sí, esas almendras tostadas tienen el calcio más biodisponibles que las naturales, ¿vale? Entonces, intentar utilizarlas. También las semillas de sésamo y, como os digo, que antes he hecho sin querer spoiler, unas crucíferas, ¿vale? Las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor, todas estas cosas también tienen mucho calcio. Por otro lado,
no solamente tenemos que tener en cuenta el calcio en sí, sino otros minerales como el magnesio o otras vitaminas como la vitamina K, ¿vale? Magnesio y vitamina K las encontramos aquí, en estos alimentos, ¿vale? En vitamina K yo siempre pensaría en cosas que tengan color verde, hojas verdes, acelgas, perejil, podemos meter espinacas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante potenciar. Y lo que sí, intentar reducir al máximo el consumo de la sal. Chicas, cuando digo esto no me refiero a hay que hacer la comida sosa, no. O sea, no es tanto problema la sal que le echamos a la comida a la hora de cocinar. El mayor problema son los productos que consumimos pensando que están fenomenal y tienen mucha sal. Así que mucho cuidado con embutidos, con fiambres, que pues resulta, por ejemplo, el pan también tiene mucha sal. Resulta que si yo me he puesto para desayunar un poco de pan con un poco de pavo y es algo que estoy repitiendo todos los días, me tomo mi café con leche e intento que ese calcio se absorba, pues esto me lo está impidiendo un poquito, ¿vale? Entonces, aquí abajo os pongo una imagen del tofu. El tofu, ese bloque blanco que no sabemos para qué sirve, pero que sirve, ¿vale? ¿Qué pasa con el tofu? El tofu, yo sé que no estamos acostumbradas a utilizarlo en nuestro país y además, bueno, pues la gente joven como que lo estamos utilizando un poquito más, pero no encontramos a gente mayor utilizando el tofu. Y yo sí quiero hablaros de ello porque el tofu no tiene sabor. Entonces, el sabor se lo damos nosotras. Especiándolo, metiéndolo en aceite de sésamo, poniéndole bien de cayena para hacerlo picantito. Podemos hacerlo de 50.000 formas distintas. Os animo también a seguirme en Con un par de aguacates, que tengo recetas para el tofu, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa y por qué os recomiendo el tofu? Porque lo bueno que tiene este alimento es que es muy rico en calcio y también muy rico en isoflavonas. Y es que además viene de una legumbre. Esto, o sea, es que es el combo perfecto para todo, para los sofocos, para no tener desmineralización, o sea, para todo. O sea que bueno, darle una oportunidad. Ya os digo, no sabe nada, entonces hay que darle un poquito de brío, ¿vale? Y de sabor. Finalmente, chicas, en cuanto a los sofocos, ay, madre mía, los sofocos, hay que hacer hincapié. O sea, me encantaría deciros más cosas, pero es que sabemos tan poco que, bueno, pues se hace lo que se puede, ¿vale? Entonces, hay que hacer hincapié en tomar una dieta muy rica en fitoestrógenos. ¿Qué dieta es más rica en fitoestrógenos? La dieta mediterránea. Y cuando hablamos de dieta mediterránea, no nos referimos al jamón. El jamón está muy rico, lo sabemos, pero no es dieta mediterránea, ¿vale? Dieta mediterránea son legumbres, verduras, pescados azules, sobre todo legumbres. Veréis que soy muy pesada con las legumbres, ¿vale? Aún así, deciros que también hay ciertos suplementos como el omega 3 que ejercen un papel importante en parámetros que intervienen en la termorregulación. Igual que os he dicho con las isoflavonas, mejor cuando yo meto ese omega 3 a través de alimentos antes que de un suplemento. Además que no todos los suplementos valen. Así que bueno, si podéis, pues nueces a lo largo del día, pescados azules, semillas de sésamo, ¿vale? Estas cosas tienen bastante cantidad de omega 3, ¿vale? Y por último, y siempre bajo recomendación médica, quiero hablaros también de dos suplementos que aquí os pueden ayudar, ¿vale? Uno es el extracto de polen y el otro es la cimicifuga racemosa, ¿vale? Entonces, igual, os digo, esto siempre bajo recomendación médica. ¿Que hay aquí alguien que lo está sufriendo mucho el tema de los sofocos? Pues nada, no pasa nada, se valora esto. Primero se pone en práctica todo lo demás y también se puede valorar esto, ¿vale? Sobre todo porque ya no es solamente lo mal que lo paso con el sofoco, sino que empiezo a dormir peor, el dormir peor me eleva muchísimo esa hormona del estrés, del cortisol, empiezo a comerme mi masa muscular, pierdo esa masa muscular y hay desmineralización ósea y todo esto va fatal. Y lo mismo, no quiero de verdad amargar a nadie, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y siempre pedir ayuda a profesionales que sepan sobre el tema. ¿Vale? Entonces, chicas, ya para finalizar, que me enrollo como las persianas, autocuidado no es inflexibilidad, ¿vale? Autocuidado no es vivir a pechuga y a lechuga y sin falta ir al gimnasio todos los días aunque yo me encuentre mal, no. O sea, podemos aprender a vivir en un equilibrio, meter verduras en platos ricos, dar variedad a las proteínas y sobre todo que todo esto no nos quite nuestra salud mental, mantener nuestra vida social, poder disfrutar del trocito de tarta que tanto me gusta con mi familia el sábado. O sea, es importante
crear una rutina saludable y poder permitirnos después de tomar todos esos alimentos que quizás no son tan recomendables todos los días, pero que no pasa nada por consumirlos en una frecuencia más pequeña, ¿vale? Entonces, nada, sí, el último consejo que os doy es aprender a entrenar, a hacer deporte por gusto, empezar poco a poco, encontrar deportes que os motiven, que digáis, bueno, pues no me encanta, pero bueno, tampoco es tan horrible, ¿no? Y para eso hay que probar primero, ¿vale? Y aquí Alba os puede dar muchísimo mejor consejo que yo. Y nada, esto es todo. Daros las gracias por haber estado presentes, por haberme escuchado hasta el final y deciros que yo paso consulta en Physical Therapies los miércoles presencialmente y el resto de la semana estoy online. Así que para cualquier duda, cualquier cosa, siempre me podéis contactar ahí, ¿vale? Nada más. A ver si... Bueno, muchas gracias, Laura, por la presentación. Yo creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis alguna duda, animaros ya sea con el chat. Mira, por aquí ha levantado la mano. Nada, y si queréis animaros con el chat o abriros el micrófono, sentidos libres para cualquier pregunta que no haya quedado clara. Bueno, muchas gracias a todas por haber estado tan atentas, de verdad. Así es un gusto. Bueno, y si tenéis cualquier duda, faltaría más, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta, lo mismo no ahora, pero luego os van surgiendo y podéis escribirnos también. Yo quería preguntarte unas dudas que tengo. Claro, Petri, adelante. Sí, mira, cuando hablas de las tortitas de arroz y estas cosas que podemos encontrar en Mercadona, yo a veces sí que lo he pensado, pero luego de verdad que empiezo a ver la composición que tiene y es que me echa para atrás. Entonces muchas veces pienso, sí, vale, voy a alimentarme bien, pero si leo toda esta composición ya no me lo llevo a casa. Entonces, no sé, muchas veces busco algo que sea más natural. Claro, claro. Cuando yo hablaba de las tortitas, me refería a las tortitas de legumbre, porque las han sacado hace poquito en el supermercado. Claro, justamente yo lo que he comentado es las tortitas de arroz o de maíz que también vienen, no nos aportan nada a nivel nutricional. No es más que un carbohidrato que además viene bastante refinado y lo que sucede es ese pico insulínico del que hablamos, que no nos viene muy bien en esta etapa. Entonces, esas no. Ahora, las tortitas de legumbre, que si queréis, de legumbres. Sí, os voy a compartir pantalla también para que las veáis, ya que estamos. Os las enseño. Estas tortitas de legumbre no las han sacado hace mucho, pero lo bueno que tienen es que al venir de una legumbre y no de un cereal, nos están aportando proteínas. Entonces, las proteínas sí, pues nos vienen bien también para esos momentos más de desayunos, medias mañanas, meriendas, que nos cuesta un poquito encontrar algo que nos aporte proteínas, pues bueno, quizás es una opción. Y también porque muchas de nosotras trabajamos fuera, nos tenemos que ir a media mañana, no podemos llevarnos el quesito de Burgos porque no voy a tener nevera, ¿no? O el yogur proteico, entonces, ¿qué me puedo llevar ahí? Pues quizás algo en seco, pues esa tortita de legumbre nos puede venir bien. O incluso los snacks de edamames, que también os voy a aprovechar a enseñaroslo. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Otra vez. Vale, perfecto. Se está cargando. Entonces, eso en seco nos puede venir bien para transportar. Ya os digo que tanto estas... Mira, son estas de aquí. Vale. ¿Vale? Estas de aquí. Perfecto. Y aprovecho a enseñaros los snacks de edamames que del Mercadona los han quitado, pero en el Carrefour los tenéis. Aquí. Sí que aprovecho para deciros, hemos dicho que lo ideal sería no abusar demasiado de alimentos que sean muy salados. Entonces, si yo voy a consumir esa tortita de legumbre y la que ya lleva algo de sal, ¿vale? Y la voy a acompañar de el pavo, que también lleva mucha sal, y además me pongo un queso curado, pues ahí sí que estoy abusando bastante. Ahora, utilizo la tortita de legumbre y la acompaño con un poquito de ricota o le meto un poquito de hummus, pues no sería un problema, ¿vale? Vale. Y el té mate, yo que no tomo café, pero que me encanta el té y me tomo un té todos los días después de comer. Pues lo ideal ahí sería espaciarlo, ¿vale? Igual que el café. Porque el té, el mate, el café, los tres tienen al final pues mateína, teína y cafeína, eso es. Entonces esa es la que nos inhibe un poquito la absorción del calcio.
yo lo que te recomendaría es espaciarlo lo que puedas. Pues en vez de tomarlo justo después de comer, intenta esperarte media hora, 45 minutos, una hora, ¿vale? Un poquito. Vale, gracias. ¿Vale? Nada. Me preguntaba Karina que cuál es mi página para poder seguirme. Se llama Con un par de aguacates. He pasado por ahí tu Instagram. Bueno, muy Sí, bien, muy bien. Sí, lo has visto, ¿no? Sí, lo acabo de ver. Sí. Ahí tenéis mi Instagram. Ahí, pues bueno, si bajáis unas recetas hacia abajo, veréis que tengo recetas de cómo especiar el tofu. Zulma, ahí tiene una pregunta. Sí, Laura, primero muchas gracias, la verdad, súper claro. Con respecto a esto que comentabas recién de espaciar o alejar el mate, el té de las comidas, ¿qué pasa si yo consumo mate antes y luego desayuno con mi yogur y con mis fuentes de calcio? ¿Eso también va a estar inhibiendo? Sí. Eso es. O sea, ni antes ni después. Eso es, tanto antes como después haría la misma función. Entonces, bueno, intentamos espaciarlo tanto de una como otra, ¿vale? Perfecto. Claro, aquí también digo, no hace falta volvernos locas. Se trata de, pues mira, por ejemplo, si a mí no me importa evitar el mate por la mañana y quiero meter una infusión, pues meto la infusión, ¿vale? Que ahí no lleva mateína, ni teína, ni nada, y meto mi desayuno normal. Cuando ha pasado una hora que ya estoy trabajando, ahí sí, meto el mate porque ya no se va a inhibir absolutamente nada. O sea, que se trataría de intentar espaciarlo un poquito. Estupendo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas de nada. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro. Nadie tiene más preguntas. Sí. Eso es buena señal. Hoy veo aquí David Revilla. David, bienvenido. Qué bien que tenemos aquí a un hombre entre todas. Eso es. Súper. Bueno, que no sé, que lo mismo no, pero... Igual es alguien con su cuenta, no sabemos. Eso es. Hola, sí, soy yo. ¡Ay, hola, David! ¡Qué bien, qué alegría! Pues que así da gusto, muy bien. Muchas gracias por venir. Zulmi, otra pregunta, dime. Sí, ya que estamos, aprovecho y te consulto. Sí, claro que Con respecto a lo que mencionaste de los antioxidantes en las verduras, ¿da lo mismo que sean crudas, cocidas o se pierde el antioxidante con la cocción? Se pierde. Es verdad que, bueno, si podemos priorizar 4 o 5 ingestas a la semana en las que haya una verdura cruda, claro, aquí es que fijaos que siempre pensamos en comidas y en cenas, ¿no? Parece como que entonces en comida o en cena tengo que meter una ensalada sí o sí. Pero bueno, es que tampoco estamos pensando en ingestas intermedias. Quizás en vez de hacer tanto hincapié, si yo no soy muy amante de la ensalada, en vez de hacer tanto hincapié en consumir a lo largo de las semanas esas ensaladas en comidas y en cenas, lo que hago es en medias mañanas o en merienda ponerme palitos de zanahoria o de pepino o le meto unos tomatitos cherry, pues también son opciones para conseguir suficiente cantidad de antioxidante en otros momentos y que sean además en crudo. Con la cocción es verdad que se pierde, pero bueno, hay otras cosas que nos aporta la verdura más allá de esas vitaminas y de esos antioxidantes, que es la cantidad de fibra. Entonces, sea como sea, siempre es recomendable. Si yo no soy muy amante de las ensaladas, pues preferible meter una verdura en cocido antes que no meterla. Bien, ¿y podría ser fruta también? Podría ser fruta también. Eso sí, la fruta, es decir, cuando hacemos la recomendación de verdura y fruta, se trata de que a lo largo del día lleguemos a unos 800 gramos diarios para prevenir aparición de ciertas enfermedades, ¿vale? Eso como en total. Si yo, y lo ideal sería que consumiera 2 raciones de verdura, una en comida y una en cena, de ese plato de ensalada ya tengo ahí unos 600. Y llegar hasta los 800 sería el meter esas 2-3 piezas de fruta a lo largo del día, ¿vale? Entonces, por eso recomendamos las piezas de fruta meterlas en ingestas intermedias antes que meterla en sustitutivo de la verdura. Aunque aquí os tengo que dar una recomendación y es que por la noche, que hay muchas veces que no tengo hambre, no tengo ganas de cenar ni de ponerme nada, bueno, una opción fácil sería poner un gazpacho o una crema de verduras y añadirle un huevito cocido, que ya tendríamos la verdura y la proteína, ¿no? Que es lo importante. Pero si ni siquiera tengo ganas de hacer eso,
¿Puedo ponerme el yogur y la fruta? Sí, no me voy a morir. Ahora, cuidado que no sea todos los días porque a largo plazo ni estoy metiendo la cantidad suficiente de proteína ni estoy metiendo la cantidad suficiente de antioxidante, ¿vale? Entonces, bueno, pues para esporádico o a lo largo de la semana 1 o 2 veces no pasa nada. Bien, podría ser la fruta también como parte del desayuno, en ese Sí, caso. y muy, muy recomendable, ¿vale? Incluir fruta en el desayuno, fenomenal, ¿vale? Súper. Y para eso Gracias. también aprovecho de decir que la fruta en cualquier momento del día, ¿vale? Que por la noche no engorda más, ni es peor, ni nada por el estilo. Excelente. Gracias, Laura. Nada. Bueno, pues yo Parece que no hay más dudas. parece que no. Bueno, pues nada, chicas, me alegro y espero que os haya servido todo. Espero que todos los tips que os he dado hayan sido prácticos porque podíamos aquí hablar de mucha teoría, de mucha fisiología y no era el objetivo de esta charla, era un poco que tuvierais cosas prácticas que utilizar en vuestro día a día y de verdad es que sé que soy muy pesada con esto, pero haceros hincapié en que es que tenemos profesionales maravillosos en todos los ámbitos ahora mismo, tanto en la psicología como en el entrenamiento, como fisios, nutricionistas, o sea que por favor pedir ayuda, que es que esta es una etapa súper importante que condiciona cómo vamos a llegar al final. Entonces, bueno, pues todas queremos estar bien en un futuro. ¿Hay una duda de David? Sí, David, sí, cuéntame. una pregunta, ¿lo del ayuno intermitente puede ayudar en algo? Uy, qué pregunta. Madre mía, pues a ver, te cuento del ayuno intermitente. Depende, ¿vale? Depende. El ayuno intermitente no es más que comer en una franja horaria. Importante comer todos los nutrientes que hubiera tocado en otros casos, ¿vale? Durante esa franja horaria. Es decir, si yo a mí me viene mejor por logística o porque es que yo por la mañana no tengo hambre y resulta que voy directamente a la hora de la comida, si se adapta a mi estilo de vida, fenomenal. Ahora, lo que me tengo que cerciorar es que desde que yo hago esa ingesta hasta que me voy a dormir, meta todos los nutrientes necesarios para no perder masa muscular. Porque ha habido una cosa que no os he dicho durante la charla y es que hay veces que el tema del desayuno como que se nos hace cuesta arriba. ¿Es que tengo que desayunar sí o sí? No. O sea, desayunar no es obligatorio. Lo importante es que siga yo mis sensaciones de hambre y de saciedad. Si no tengo hambre, no como. Ahora, si tengo hambre, lo que no puedo olvidarme en esa ingesta es de meter proteína. Lo mismo a las 8, que es cuando normalmente desayuno. Decido esperar y ver si tengo hambre y resulta que acabo desayunando a las 10. Y en ese desayuno de las 10, lo que sí voy a cerciorarme de meter, por ejemplo, la fruta, la proteína, ¿vale? Que no falte. Ahora, autoimponerme muchas veces, y además en esta etapa en la que la leptina, esa hormona de la saciedad, está así un poquito alborotada, autoimponerme, no, hasta la 1 de la tarde yo no voy a comer nada porque tengo que adelgazar y no estoy perdiendo un gramo, es todavía más lesivo. Por lo que hemos dicho del estrés metabólico que se genera, ese estrés aumenta mi cortisol le dice a mi cerebro, vamos a aprovechar cada trocito de lechuga que metas para sacarle hasta la última caloría, entonces no. Una cosa es que yo lo haga por inercia, porque no tengo hambre y espero a tenerla, y otra cosa es que me lo autoimponga, porque además esto muchas veces genera esa mala relación con la comida, más ansiedad, pues resulta que me estoy prohibiendo comer esto y luego acabo comiéndome el triple en esas horas, entonces no me está ayudando, ¿vale? Bueno, un poco te puedo decir que depende del caso, depende de la persona, de cómo se adapte a ella, no es algo malo de hacer, siempre y cuando yo ingiera todos los macronutrientes que debo en la franja horaria en la que sí consumo, sí como. Vale, gracias. Nada, espero haber respondido bien a tu pregunta. Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna cosita que os venga a la cabeza? Parece que no. A ver. No, en el chat tampoco. Pues ya está. Yo creo que queda despedirnos, ¿no?
y ya podéis consultar dudas, tanto, pues entiendo que al Instagram de Laura no tendrás ningún problema si te llegan, así Podéis aprovecháis escribirme, eso un es, ojillo. por ahí o por correo electrónico, tanto al de Physian Therapy como al mío propio, ¿vale? Que es con un par de aguacates @gmail.com. No, ya siguiéndome en Instagram no tendréis problema para escribirlo. Pero vamos, cualquier cosa, pues contactáis directamente con la clínica y todas las dudas que me las hace Alba llegar, yo os las contesto sin problema, ¿vale? Ok. Recordar que además Laura tiene algo que es muy positivo aquí en la clínica, que tiene unas sesiones cortas de 15 minutos de forma gratuita, pues si tenéis cualquier duda o consulta, si os puede ayudar para vuestro problema, en esas rápidas consultas por lo menos os puede decir si puede hacer algo por vosotros o no, ¿vale? Y bueno, Eso es. para conocerla no, porque ya la conocéis, pero al menos para esto es muy útil. Algunos Así me que nada. conocéis muy bien en